Pero ustedes son docentes y alumnos, o solo los que son alumnos son docentes. Alumnos. Okay. Bien, entonces si a ustedes les interesa, le dan el correo electrónico a la institución para que ustedes estas diapositivas se las manden por medio del correo electrónico y les sirva como un instrumento de análisis posterior a lo que voy a exponer hoy. Bueno, originalmente sobre la construcción de relatos, me parecía que el término construcción de relatos era terriblemente amplio, por lo tanto yo le cambié el nombre a elementos importantes del discurso literario. La idea que tengo es hacer una exposición magistral y después ustedes me hacen preguntas. La palabra taller no funciona porque no va a haber una interacción constante donde ustedes me hacen una pregunta, me detengo y las contesto porque no va a funcionar. Los talleres funcionan si hacemos 8 sesiones, 10 sesiones, 12 sesiones. Una sesión no es un taller, una sesión sería entonces ustedes me comunican inquietudes y yo las respondo. Terminan por no aprender, que mi intención es que se lleven un bagaje cultural y que después me hagan todas las preguntas que quieran. Estaba destinado esto para 1 hora, pero hablar sobre el discurso literario en 1 hora es un poco difícil. Ustedes andan con el tiempo corto, ¿cómo andan de tiempo? Si yo me puedo extender media hora más, ¿habría algún problema o no? No hay problema. Bien, la idea que tengo es recordarles cosas que ustedes ya saben, con algún rigor académico, recordárselas y después ver errores fundamentales que cometen los que desean escribir, incluso los que están escribiendo, cuando no tienen una profundidad absoluta en el quehacer y sino que comienzan a hacer libros, que tienen la intención de participar en concursos literarios, de cuentos, de novelas, y entonces se van en esa aventura, lo cual me parece maravilloso, porque siempre hay un inicio, pero no tienen una rigurosidad sobre el estilo, la forma, no se cuidan en elementos que no los consideran vitales o no los conocen. Entonces vamos a hacer un repaso sobre ese tipo de cosas. Por lo tanto, primero hay que introducir elementos conceptuales que tienen que ver con la teoría literaria, que los voy a hacer lo más simples posibles. Hay una confusión sobre los subgéneros narrativos, de cómo se expresan. Una forma muy curiosa que apenas está evolucionando porque se consideraba que la literatura costarricense era costumbrista, lo cual es un error muy grande. Es realismo costumbrista, no solo costumbrista. ¿Por qué voy a explicar eso? Porque entonces nos han enseñado que los escritores de otras latitudes eran más realistas, pero que la literatura costarricense comenzó con el costumbrismo y nos han traído con esa idea, la cual es una idea errónea. ¿Por qué razón? Porque todo lo que existe es el realismo ficcional. Toda la literatura está bajo el paraguas del realismo ficcional, que tiene sus derivaciones en rangos, en los subgéneros narrativos según la estilística. Pero toda esa estilística depende del realismo ficcional. ¿Qué contiene ese realismo ficcional? Bueno, contiene el realismo epopéyico, el realismo místico, y todo lo que voy a decir es con realismo. Porque cuando yo les digo realismo mágico, sí les gusta la palabra realismo mágico, pero si digo costumbrismo, no, solo costumbrismo, porque es lo que han enseñado, eso es incorrecto. Entonces existe todo con realismo adelante. Lo que pasa es que por economía, pues no les voy a estar diciendo el realismo fantástico cada rato, ni tampoco los académicos lo hacen, porque se sobreentiende que todo es realismo. Entonces realismo epopéyico, místico, realismo crítico, que es el que se llamó realismo puro y simple. Entonces existía realismo y costumbrismo. Qué tirada, el que no sabe realismo es un mal escritor porque ese es costumbrista y lo que hace es hablarme del paisaje.
Pero si un individuo se mete en una carrera de cintas y gana, yo estoy escribiendo un cuento sobre las carreras de cintas de Costa Rica, y después ese individuo se mete en la cantina con el montón de amigos porque ganó la carrera de cintas, y comienza a hablar de política, se toman unos tragos y comienzan a criticar al gobierno, entonces ¿eso qué es? ¿Costumbrismo? No, eso es realismo crítico. Entonces las novelas no son absolutas, no existe una novela que sea absoluta del realismo costumbrista y otra que sea realismo psicológico. Las novelas y los cuentos y los relatos están introducidos en una cantidad estilística que es una mixtura que contiene el realismo ficcional. Por lo tanto, entonces existe, vuelvo a repetir, realismo crítico, costumbrista, realismo mágico, realismo fantástico, realismo gótico, de terror, realismo de ciencia ficción, realismo romántico, realismo psicológico, realismo policial o novela negra. Porque estos subgéneros tienen sus propias características, pero siempre en el contexto de imitar la realidad, porque entendemos el mundo ficcional como una imitación de la realidad. ¿Qué es lo que hace la literatura? Una imitación de la realidad, y aunque veamos la novela histórica fundamentada con elementos estilísticos, metafóricos, entonces la metafórica figurativa, entonces estoy introduciendo en la novela histórica elementos propios del realismo ficcional. Concepto que expone Aristóteles en la Poética en el siglo IV a.C., donde reflexiona sobre el arte, el resultado de la imitación, las diferencias entre los medios artísticos, los objetos y los modos de imitarlos. Entonces, apreciadas amigas y amigos, ¿estamos frente a qué? Estamos frente a una literatura que es realismo ficcional. Entendamos eso con claridad. Ahora bien, ¿por qué es que se hace literatura? Porque el autor pretende influir de alguna forma en la sociedad y difundir vivencias, denuncias y conflictos. Porque es un testimonio trágico del artista que se ha derrumbado de los valores sagrados de una comunidad. Entonces pretende reaccionar ante los valores sagrados de la comunidad, sea por razones políticas, por razones morales o sea por razones religiosas. El escritor y la escritora funden la percepción de sus emociones y sensaciones en la percepción de una realidad social, económica y política, y va a crear una nueva conciencia a través de esa simbiosis historia que es simbiótica con la literatura, con el cuento y con la novela, en la expresión de un sentimiento personal. Entonces es un momento que la literatura visibiliza aquello que la historia ha dejado pragmáticamente en el olvido, pero que la literatura vuelve a renacer, y por lo tanto literatura y historia se vuelven simbióticas. También la autora pretende divulgar costumbres y aspiraciones de grupos sociales para recrear la historia, para reconstruir o romper antiguos moldes y promocionar nuevas actitudes. Ejemplo, la literatura que tiene que ver con la diversidad sexual. Por ejemplo, yo escribí una novela que se llama El umbral del olvido, cuyo tema es la diversidad sexual en la política, donde la diversidad sexual es un instrumento de promoción política. El escritor se encuentra en un mundo, de un territorio sin amenazas políticas dentro de su mundo ficcional, aunque desafíe el poder que existe. También se escribe literatura, se escriben novelas, se escriben cuentos, se escribe poesía y se escribe teatro, porque es una especie de exorcismo del escritor y la escritora para explicarse a sí mismo y estar en par con sus recuerdos, con sus experiencias, con su herencia genética y con la herencia cultural. Si nosotros analizamos el concepto de 100 años de soledad, pues 100 años de soledad no es otra cosa que la esperanza de García Márquez de entenderse por qué eres como es, y para tratar de entenderse hace un estudio antropológico de las culturas colombianas, de la parte propia del Caribe, y entonces al hacer ese análisis hace una especie de literatura espejo en la cual pretende crear un exabrupto social de lo que se hace en forma excesiva e exuberante para mostrar las consecuencias de los actos y no cometer esos errores. Hay una relación propia de intención. Lo mismo con el Pedro Páramo de Juan Rulfo, donde se presenta la traición de la Revolución Mexicana.
Entonces conviene que veamos cuáles son los géneros literarios. Entonces, por su categoría de expresión y su estructura y contenido, los géneros literarios son narrativa, lírica y dramática. Tenemos que entender sobre lo ficcional y sobre los géneros literarios para saber dónde nos enrumbamos nosotros desde el punto de vista de nuestra creación literaria. ¿Y cuál es la diferencia entre la narrativa lírica y dramática? Bueno, tanto la narrativa como la lírica participa un narrador, pero en la dramática hay un diálogo. Aunque el teatro utilice como instrumento la estructura poética, pero va bajo la óptica del teatro. Entonces, ¿quiénes pertenecen a la narrativa? A la narrativa pertenecen la épica, la epopeya, el poema épico, la novela, el ensayo didáctico, como ejemplología perpetua Vargas Llosa, y también los llamados ensayos literarios de Jorge Luis Borges, donde el ensayo pierde la estructura tradicional que estableció Montaigne y que es nudo, tesis, antítesis, síntesis, y en los de Borges se convierten los ensayos en cuentos ensayísticos. Pertenece también a la narrativa las fábulas, las epístolas, el cuento Ya nos llaman de Juan Rulfo, los cuentos de Doña María que se encuentran aquí, entran dentro de esa óptica en el caso del cuento. También está dentro de la narrativa la crónica, para poner un ejemplo, la historia verdadera de la conquista de España de Bernardo Díaz del Castillo, escrita en 1568, por poner un ejemplo. Después la leyenda entra dentro de la narrativa. Y dentro de la lírica, que expresa en forma subjetiva y el autor apela a sus sentimientos, generalmente mediante el poema, pertenecen la canción, el himno, la oda, la elegía, el romance, la poesía propiamente dicha. Y es la dramática, que se refiere a sucesos o conflictos expresados mediante el diálogo. Entonces ya tenemos la tragedia, la comedia y el melodrama. No me voy a extender sobre los géneros narrativos en este momento, sino que voy a ir avanzando sobre estructuras del discurso narrativo. Entonces, características del lenguaje literario. Hay otras características que quiero imponer sobre la catarsis del escritor. En general, el lenguaje literario es un acto de creación original, consciente de un emisor con voluntad de originalidad. Veamos los puntos básicos de esto. Originalidad. El lenguaje es inédito, puede ser extraño y siempre original. Es con voluntad artística, intentando crear una obra de arte. Tiene una intención comunicativa, nunca una intención práctica. Puede ser sapiencial, que es muy diferente. Tiene una estética, está abierta a la evocación, a la sugerencia, a través de los significados secundarios de las palabras que el intelectual interpreta, como una intención expresa que va a aplicar el escritor, la escritora, a la hora de concebir al lector implícito, que es el lector que se implica en la obra, a la hora de codificar aquello que es escritora o escritor decodificó de su entorno. Entonces el lector se implica, y cuando la escritora y el escritor planifican su obra, tienen un destinatario virtual que se convertirá a un momento dado en una persona real que cogerá el libro y le va a gustar. O lo tirará a la basura, o lo guardará un instante, y quién sabe cuándo lo volverá a abrir. Todo depende de la madurez, de las capacidades del individuo y de la habilidad del escritor de enviar un mensaje a un individuo en particular, porque no podemos escribir lo mismo de una novela erótica para un cuento de niños. Si estoy haciendo literatura infantil, tiene un concepto. Ahora, yo puedo abrir el rango de acción de los personajes de mi lectura. Entonces hay un lector que interpreta. También el mensaje literario está motivado de musicalidad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí
no confundamos entre lenguaje literario y lengua. Lengua es una forma particular de expresarse mediante un idioma de una población. El lenguaje es una particularidad de expresión del escritor o la escritora de acuerdo a sus capacidades. Por lo tanto, el lenguaje literario puede estar motivado con musicalidad, aliteraciones, simbolismo fónico y devenir en particular significante. El concepto de significado significante lo vamos a ver al final, porque voy a poner como ejemplo los niveles de significación para que puedan entender y cómo se entiende por qué un escritor es mejor que otro, por qué me gusta más este escritor. Los escritores pragmáticos me gustan más, los escritores muy metafóricos no me gustan mucho. Los niveles de significación metafórica de García Márquez hacen que 100 años de soledad ganar el premio Nobel de Literatura después de haber escrito García Márquez libros parcos y mucho más sencillos, que se potencializan a través de haber ganado el premio Nobel y haber escrito 100 años de soledad. Porque el mismo García Márquez lo decía: si yo no hubiera escrito 100 años de soledad, quién sabe dónde estaría mi pobre coronel, no tiene quien lo escriba. Y si analizamos, el coronel no tiene quien lo escriba. Y vemos la evolución del escritor, encontramos en las obras un salto voltaico muy grande dentro de una y otra. Entonces, por eso es que entonces viene la capacidad del escritor en transmitir su capacidad en los niveles de significación, que van a hacer que los libros de María sean entretenidos, que los libros de María sean interesantes, que el lenguaje de María, que está aquí presente, que para mí es un honor, que es señor escritor, esté yendo mi charla, entonces la pongo como ejemplo de la capacidad que va a tener ella a la hora de que va a plasmar el universo de sus lectores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el discurso literario? Que el discurso literario tiene un personaje más importante que el escritor y la escritora. Es el lector. El narrador y la narradora planean cómo debe interpretarse el texto. Vamos por partes en esto, porque esto es de vital importancia. Yo puedo sentarme y armar una geografía y puedo coger este papel en blanco y comenzar a hacer un programa de trabajo. Entonces, abro un programa de trabajo y ya yo tengo una intención con un tema. Entonces, voy a planear cómo debe interpretarse el texto. Pero ya avanzando sobre el texto, ¿cuáles trampas poner para que el lector llene los espacios al realizar interpretaciones? El lector no llena espacios físicos, llena espacios figurativos. Yo puedo poner formas para que el lector interprete todo, sinestésicamente hablando, metáforas sinestésicas. Puedo colocar elementos para que pueda percibir el aroma de lavanda. Puedo poner elementos para que sienta la añosidad de los muebles, etc. Entonces, el lector se ha implicado en la obra. Primero no era un destinatario, y virtual, pero en el momento que coge la obra ya es un lector físico que se implica en la obra, ya no es destinatario, ya tiene su destino el documento, el texto. El narrador transfiere a la conciencia del lector las vivencias moldeadas en el texto, de manera que él pueda ampliarlas según sus capacidades intelectuales, posibilidades afectivas, de acuerdo a sus patologías, sus capacidades académicas, y pueda desarrollar sentimientos indiferenciados y situaciones nebulosas. Los cuentos de María serán diferentes para cada uno de ustedes. Ella plasma un programa estético que será interpretado por cada uno de ustedes, y cada cuento de ella será en ustedes un cuento diferente, con las capacidades interpretativas y figurativas que la mente de ustedes hace a la hora que se van imaginando lo que va ocurriendo. Para que se produzca esta empatía en la comunicación particular entre el narrador y la narradora y el lector, el escritor y la escritora deben inferir que el texto se refiere a la totalidad del receptor,
mi lector virtual. Como lector virtual. O sea que toda la actividad cognitiva y emocional de su personalidad tiene que estar de una manera intuidas en el escritor y la escritora para poderle transmitir un sentimiento que va a ser aceptado por el receptor. Entonces, óigase bien esto. Los narradores, hombres y mujeres, narrador y narradora, sientan al lector a su lado cuando escribe. Lo implica en la obra, aunque en ese momento subyacente y virtual, que será destinatario convertido en lector real con el libro en su mano. En este proceso, el lector se convertirá en sujeto activo y receptivo a la vez, pues va a interrogar el texto y dejará que el texto responda. Esto es de vital importancia en la creación literaria. Por lo tanto, leer un texto es descifrar su significado y al mismo tiempo agregar una sustancia de acuerdo a una perspectiva personal de la interpretación. Porque la participación del lector modifica el texto en la medida que el universo de la obra es un universo inventado. De allí que la figura del lector se hace indispensable para reconstruir el texto que va a interpretar. En sus niveles cognitivos y afectivos, el lector desarrolla competencias. El lector desarrolla competencias para identificarse con los modelos de mujer, hombre y un mundo posibles propuestos en el texto literario, porque él es quien va a enriquecer la obra mientras lee, dándole sentido y poniéndole en movimiento. Como dijo María en su exposición, un libro que se queda de ella, que está en sus entrañas y no ha visto la luz, o sea que no está en manos de lectores, no es un libro, es una invención personal que se queda en los aposentos donde ella hace su creatividad. Me voy a referir a los componentes de la novela y cuando hable del cuento, pues, pero son muy generales para ambos subgéneros. O llamémosle género, pues dice la novela, género literario, no, subgénero porque pertenece a la narrativa, pero no estamos poniendo la palabra subgénero porque es muy aburrido. Entonces, bueno, sabemos que los componentes de la novela, porque voy a hablar de la novela, pero nos podemos acomodar al cuento. En el momento del cuento, con el cuento las cosas se comprimen. El status quo del inicio y el status quo del final, que me refieren a inicio, desarrollo, nudo y clímax, son exactamente iguales desde el punto de vista gráfico, pero lo que ocurre como uno de los otros es que la novela se extiende y en el cuento se comprime. Entonces, en el componente de la novela hay un narrador, hay personajes, hay una trama o argumento, o una secuencia de hechos, ya sean lineales o anacrónicos. La palabra anacrónico no le gusta a la Real Academia, pero es aquello que no tiene un tiempo definido, tiene una ambientación, un contexto y un espacio temporal. Esto viene desde los planes aristotélicos en la conformación del lenguaje clásico, que en el transcurso del tiempo llega hasta la literatura moderna, que no es otra cosa que romper las estructuras aristotélicas clásicas y agarrar el texto, cortarlo en pedazos, ponerlo en un sombrero y ir cogiendo pedazos. Entonces yo hago Rayuela de Borges, Rayuela de Julio Cortázar, o hago el Ulises de James Joyce, que son obras descabaladas, complicadas, difíciles, que no tienen ninguna linealidad. Entonces son textos totalmente anacrónicos. Bien, también el tema del que trata la obra, se deduce la trama, que eso puede ser justicia, no lo venganza, y del estilo es aquel lenguaje y aquella convención que usa el escritor, dentro del cual cuadro del realismo ficcional va a escoger. Entonces, la obra tendrá características que dependen de las convenciones típicas que ocurren, las etiquetas de las obras, realismo mágico, realismo fantástico y la personalidad del artista con su lenguaje.
Ok, ahora vamos a ver los tipos de narrador. Bueno, les va bien así la velocidad porque esto es una ensalada, ¿verdad? Estos son cosas que hay que verlas en 14 sesiones de trabajo, con grupos que quieren aprender a escribir de una forma ordenada. Acordemos que es un lenguaje de comunicación, que es convencional. ¿Qué significa? Que el lector y el escritor se llegaron a un acuerdo de que voy a mandarte un mensaje que vos vas a descifrar de acuerdo a un sistema convencional. Entonces, el narrador es un ser ficcional que asume la voz para contar una historia, y esa historia, lo puede ser un término rimbombante que se usa, es la diégesis. Okay. Entonces existen diferentes tipos de narradores. Está el narrador en primera persona que cuenta su propia historia o fungirá como testigo. Normalmente podemos poner el yo, es el yo que cuenta. Un yo como protagonista que relata su propia historia, sus vivencias, todo lo que sucede en ella desde su punto de vista. Todo es subjetivo. Este tipo de narrador ofrece la posibilidad de crear una cercanía con el lector. Esa es una gran ventaja. Se puede preocupar por lo que le está pasando al protagonista, puede conectar con él, el lector, queriendo que este triunfe o fracase, y provoca acciones emocionales. Aplica todas las conjugaciones, se le llama homodiegético. Después está yo como testigo, que cuento la historia en tiempo presente y usa la conjugación verbal tradicional y funge como personaje secundario. Después está el narrador observador, siempre yo, relata la historia en tercera persona, es una figura neutral que narra la historia de forma imparcial, objetiva, no especula, no se involucra, solo cuenta lo que puede observar, sin participar en los hechos ni opinar sobre ellos, como si estuviéramos con una cámara de televisión tomando lo que está ocurriendo. Después viene el monólogo interior, que introduce una reflexión y puede disertar sobre un tema. A veces el monólogo se complica. Vamos, en Pedro Páramo hay una complicación porque a veces el monólogo nos hace pensar que funge como narrador y no está siendo como narrador. Pero el monólogo tiene esa particularidad. Uno normalmente puede usar las comillas para introducir el diálogo de la introversión. Y hay un punto que no me quiero extender muchísimo, pero difiere el monólogo interior del flujo de conciencia. El flujo de conciencia es importante verlo, y ahora lo vamos pronto lo vamos a ver, pero lo voy a ver después de que termine con la tercera persona y el narrador en segunda persona. Entonces ya tuvimos el narrador en primera persona, que es el yo, el narrador en tercera persona, que es él, que es un narrador omnisciente, relata los hechos en tercera persona, de manera objetiva, no participa en la historia, conoce todos los aspectos del relato detalladamente, incluso lo que va a pasar. Cuando Vargas Llosa escribe la historia de un deicidio, ¿qué es deicidio? El que mata a Dios. ¿Por qué? Porque el narrador omnisciente se convierte en el Dios en el universo ficcional. Entonces hay un deicidio. Que después, Ronald Barthes decía, después viene que el lector mata al narrador, entonces se convierte en un fratricida, si es que quiere mucho, porque el lector se apropia de la obra y la decodifica, entonces nace la muerte del autor. Entonces ese es el efecto propio del mundo ficcional que va a crear absolutamente la obra en la mentalidad del lector y de la lectora de acuerdo a las capacidades que tiene y a sus patologías. Bien. Entonces, ese narrador sabe lo que piensa cada uno de los personajes, profundiza en los sentimientos, en ideas, en aspectos psicológicos. Relata, puede normalmente en tiempo pasado, en especial prefiere un perfecto y imperfecto, pero también aplica en tiempo presente. Cuando ya el escritor tiene una gran habilidad en el manejo de los tiempos verbales, entonces aplicará diferentes formas de los tiempos verbales para ser enfático en momentos especiales de la obra. En el cuento es un poco complicado porque el cuento es muy corto, es mucho más difícil, pero
yo puedo hacerlo en diferentes capítulos y usar diferentes formas de conjugación de presente y pasado por capítulo, o con mejor en doble espacio, donde nace ese doble espacio que se le llama tiempo blanco, que tiene una relación indirecta con el texto anterior y muy directa con algo que ocurrió. Tenemos 10 minutos más para hacer investigación y cine. Ya conté lo que me iban a escribir. Yo soy pésimo para los secretos. No es que pensé que ustedes estaban. Bien, entonces, bueno, el tiempo blanco. El tiempo blanco es el doble espacio. Entonces, que no es punto y aparte, el doble espacio, pero no es otro capítulo. Entonces, ¿qué pasa con el doble espacio? Tiene una intención de crear una temporalidad para resustraer algo que pasó en otro capítulo y volverlo a meter, porque me va a servir de preámbulo para el capítulo que sigue, porque no quiero abrir el capítulo que sigue, porque tiene que ver con algo que dije en un párrafo transanterior de ese mismo capítulo. Entonces utilizo el doble espacio. Manejar el doble espacio es complicado, no es fácil manejar el doble espacio. Como complicadísimo es el narrador de segunda persona, que es el tú, que es un observador crítico. Yo después les voy a hacer, yo traigo ejemplos de narradores en segunda persona que vamos a ver. El narrador tú, el tú, pues primero está el yo, después el él y después el tú. El tú es un observador crítico, suele desdoblar su personalidad y hablar consigo mismo, pero no es la conciencia del personaje. Es un narrador, como si hablara con otro. Le hablo a Juan para que oiga a Pedro. ¿Estamos claros? Ok, entonces busca complicidad con el lector, instruye al lector, es sentencioso, participa. Normalmente no le gusta mucho el protagonista. Utiliza el tiempo presente. No es un personaje de la obra ni la conciencia del personaje focalizado. No es. Ejemplo, si quieren entender perfecto, en La muerte de Artemio Cruz aparecen los tres narradores. La muerte de Artemio Cruz es una novela cortita. Ahí aparecen todos los narradores. Bueno, voy a hablar del flujo de conciencia. El flujo de conciencia no se usa, a mi juicio uno no debe ser altanero transgresivamente en el lenguaje ni malcriado con el lector, al menos en mi punto de vista. Entonces, introducir el flujo de conciencia, las poses intelectualoides terriblemente culturizadas, por culturización, conceptualización intelectual, hacen que las obras, si van, salvo que yo haya definido mi grupo de lectores, pero en un término general, intelectualizar mucho las obras hace las obras muy pesadas. Y introducir el flujo de conciencia, pues a mí me parece un fuego innecesario. ¿Por qué? Pero sin embargo lo usó Faulkner, lo usó James Joyce, lo usó Virginia Woolf, lo usó Unamuno, lo usó Eduardo Duchamp, han cortado los laureles, Ulises de James Joyce, El ruido de la furia de Faulkner, Las olas de Virginia Woolf, Amor y pedagogía y niebla de Unamuno, haciendo que, bueno, divagan, es un texto de una divagación. Con el flujo de conciencia, el personaje divaga, pasa de una idea a otra sin hilo conductor, como fluye el pensamiento al caminar. Cuando ustedes se van para donde el chino, a la pulpería, y salen de la casa, se sueltan un montón de pensamientos. Esos pensamientos son flujo de conciencia. Salvo que ustedes vayan meditando una acción o vayan pensando qué es lo que van a ir a comprar y estén pensando en la lista de compras. Pero si no es así, el cerebro suelta desde su base fundamental, donde se hierve la conciencia, una serie de cosas. Entonces, esos escritores toman eso, pero no se crean que eso ocurrió. No, hacen un texto común y corriente y lo despedazan y le quitan las cosas. Ahorita se los voy a demostrar. Nadie va a poner a como se me va ocurriendo en un texto, entonces yo no podría argumentar.
Entonces los flujos de conciencia son algo totalmente argumentativos, pero hechos de tal forma que parece que son flujos de conciencia, pero no son, pero así se llaman. Entonces, va más allá del habla, intenta sumergirse donde la conciencia está en ebullición. Eso es lo que le quieren transmitir al lector. El último capítulo de James Joyce es un flujo de conciencia que yo tuve que tomarme una Valium para podérmelo leer porque me dio una pereza terrible. Uno puede que las obras no le gusten. O sea, a mí no me gustó el Ulises de James Joyce. La primera vez que lo intenté leer 3 veces. Pero al final dije, yo no puedo dar clases de literatura si no me leo el libro. Me lo tuve que leer. Que me gustó, ocurrente, voy a decir la palabra. Ok. Ahora, no es lo mismo leer 100 años de soledad en ruso que leer 100 años de soledad en español. No es lo mismo que un indio lea, o pongamos un chino, que lea las obras de María traducidas, porque hay una participación del traductor, de la intención del traductor. Y en la intención del traductor hay una disrupción con respecto al mensaje original. Entonces los libros no pueden ser iguales. Por eso es que el James Joyce a mí no me gusta tanto como vuelve loco a los irlandeses, que de hecho tienen un día dedicado al libro de James Joyce. Lo mismo si leemos obras de los cantos Afrodita, de Safo de Lesbos, que son en el eólico o jónico, ya pongámosle mejor en griego antiguo. Son preciosos, pero si los traducimos al español, si los traduce un español, para decirlo así, si los traduce un colombiano, es muy diferente a si los traduce un mexicano, a si los traduce un español de España. Entonces, a veces los cantos de Afrodita parecen muy infantiles, parecen hechos como canciones de amor de una muchachita de segundo año. Y si leemos algunos textos de Shakespeare, de acuerdo al traductor, nos va a transmitir una imagen, porque leer la Divina Comedia traducida por Borges es muy diferente a las donde el terceto en la Divina Comedia es, en Borges, se convierte en un párrafo, no en un poema. Terceto son 3 versos. Pero si lo leemos en escritores españoles, les ponen a lo español la traducción italiana con musicalidad poética española, donde la rima es consonante. Entonces es otra obra. ¿Qué obra leemos nosotros? Las obras traducidas. Las obras de el traductor. Borges leyó primero el Quijote de la Mancha en inglés y no le gustó tanto cuando lo leyó en español. Dicho por Borges. Entonces, el flujo de conciencia es un invento, a mi juicio, de mal gusto, pero se los quiero comentar para que lo conozcan y lo oigan. Entonces, el flujo de conciencia es un monólogo desordenado, sin desarrollo lineal, caótico, liberado de la capacidad de asociación, sin trabas sintácticas, reiterativo. En el ruido y la furia de Faulkner, cuando yo llegué al flujo de conciencia, sinceramente les digo, me pareció una tontera de Faulkner que hiciera eso. No me gustó para nada. Venía una trama y después aparece ese jueguito. En García Márquez, cuando García Márquez quiere jugar de escritor moderno, no le va bien, se sale de su estilo. Cuando Faulkner sale del estilo, no le va bien. Y yo, en Luis de James Joyce es un desbarajuste toda la obra, entonces no, pero no, luego que se me molesta. Les voy a leer algo al riesgo de ahogarme mientras lo leo, porque no se puede respirar, entonces me voy a ahogar. Este es un texto de Luis de Joyce del final, pero uno sabe que es la esposa del personaje principal que está tirada en la cama y comienza a divagar. Voy a coger aire.
El día que estábamos tumbados en los rododendros de Howard Hughes con su traje gris de tweed y su sombrero de paja, yo le hice que se me declarara, y si primero le di el pedazo de galleta de anís sacándole la boca, y él era año bisiesto como ahora, sí, hace 16 años, Dios mío, después de ese beso largo casi perdí el aliento. Si dijo que yo era una flor de la montaña, eso somos todos, flores, un cuerpo, moverse, esa fue la única verdad que me dijo en su vida, el sol brilla para ti, eso fue lo que me gustó, porque no entendía, no sentía lo que es una mujer. Esto en 45 páginas. Entonces yo descodifiqué esto y entonces es así. Y le puse lo que puso, lo que yo me imaginé que hizo James Joyce en Ulises, y después se lo quitó. Ellos eran una palabra, pero no hay otra mejor para jodernos. No hay otra mejor que esa. Al menos nos hubiera sacado del grupo. No, pero la palabra joder, desde el punto de vista que decimos los latinos, es molestar. El día que estábamos tumbados entre los rododendros de Howard Hughes, ella o él con su traje gris de tweed y su sombrero de paja, yo hice que se me declarara. Ya yo metí el yo. Yo metí el ella y el él. Sí. Primero le di el pedazo de galleta de anís sacándomelo de la boca. Y era año bisiesto como ahora. Sí, una hora de hace 16 años. Dios mío, después de eso largo casi perdí el aliento. Sí, dijo que yo era una flor de la montaña. Y agregó, eso somos todas, flores, un cuerpo de mujer. Si esa fue la única verdad que dijo en su vida, y el sol brilla hoy. Y eso fue lo que me gustó, porque vi que tendría sentido lo que es una mujer. Claro, aquí no hay flujo de conciencia, pero entonces ¿cómo hacen para hacer el flujo de conciencia? Escriben y después lo desbaratan para que el lector se trastorne. ¿Verdad? Okay. Ok, entonces ahora viene el narrador múltiple. El narrador múltiple es muy importante porque participa dentro de la concepción de la novela moderna, del relato moderno, del cuento moderno, y después conlleva al manejo de apropiado de la coma, el punto seguido, el guión, las comillas, etc. Porque hay todo un artificio, y esto tienen que aprenderlo bien, un artificio en el manejo de la estructuración física del texto, y tiene que ver cómo voy a enfocar los narradores. Entonces el narrador, en el narrador múltiple, es una combinación de varios narradores que cuentan su historia alternándose en el texto y ofrece una versión personal de los hechos, dentro de las cuales también va el inciso del narrador, que se mezcla con los personajes. En algunos casos separados solamente por coma, punto y coma, o punto seguido, y a veces no hay guión corto ni guión largo en el inciso del narrador. Eso lo vamos a ir viendo pronto para que ustedes tengan una visión de cómo va el juego entre las comillas, el guión largo y el guión corto. Bueno, esto ya tipos de novela se aplica de acuerdo al tema, no al estilo, sino puede ser novela rosa, corta de aventuras históricas, novela variada, novela de corte surrealista, puede haber novela policial, de espías, gótica, fantástica, infantil, ciencia ficción, terror gótico, polifónica como el Quijote de la Mancha, realista, si quiero usar la palabra realista, pero tengo que decir realismo ficcional, porque si yo voy a usar el realismo costumbrista, en este caso el realismo ficcional no puede ser porque es todo, aquí sería el realismo crítico. Entonces la novela realista típica es el realismo crítico, la región más transparente y Carlos. Y si el realismo costumbrista, bueno, el costumbrista, el moto de Joaquín García Monge. La novela psicológica, realismo psicológico, el crimen y castigo de Dostoyevsky. Fantástica, óigase bien, realismo fantástico, bajo la óptica que la queramos ver, porque no es realismo mágico,
ni no es surrealismo, es la metamorfosis de Kafka. ¿Cuál es la visión de Kafka convertido en un instrumento? En un insecto. Es una visión metafórica, es una metáfora materializada. O sea, para entender la metamorfosis de Kafka hay que entender que el personaje es una especie de símbolo convertido en una alegoría, que el individuo se convierte en un insecto, porque si no, no podría deambular entre la obra. La obra es maravillosa porque es el primero que se le ocurrió hacer eso. Y después lo gótico puro, o realismo gótico, como los cantos de Maldoror del Conde de Lautréamont, que es de estilo novelesco. Bueno, ahora vamos a ver algo estructurado, que sí me interesa muchísimo que se lo aprendan o que lo comprendan. En el cuento, pues, funciona, se comprime y simplifica, pero lo voy a presentar como si fuera estructura de la novela. Y esto es simplemente para que usted lo vea gráficamente, porque no es que el status quo, presentación de la obra sea un 20%, el desarrollo, conflicto sea tremendamente largo y el clima solo un 5%, ¿no? Eso estoy poniéndolo para que ustedes vean que el esquema básico tradicional de trama y drama. Entonces vemos ahí el esquema. Pero ese esquema tiene elementos importantes que ustedes deben de concebir. La primera parte, me voy a devolver, la primera parte que va después del status quo, que es la presentación, lleva el status quo, que es el estado de las cosas en el momento que comienza la obra, el tono, que es el estado de ánimo de la narración en el escenario y el acto. Sí. Si puede ir cerrando 2 minutos, porfa, es que la mayoría me dijo que ya está muy cansado, perdón. No comenzamos siquiera. Podemos hacer otra, programar otra con más tiempo, de forma taller, es que... Pero ¿cuál era la intención que usted tenía entonces originalmente? De un taller más activo. ¿Un taller cómo? Ok, hagamos un cambio entonces, rápidamente, involucrémoslos a ellos. Bueno, pregúntenme. Involucrémonos en 15 minutos, ¿están de acuerdo? Ok, entonces voy a cerrar esto y entonces, ¿cómo quiere que haga el taller? Bueno, en realidad yo le había dicho a usted que era la propuesta que usted quería. Sí, pero es que la propuesta, para presentar un taller hay que presentar un tema. Entonces el desarrollo de un tema por lo menos necesita una hora. Ok, entonces, ¿por qué no lo hacemos como preguntas? ¿Verdad? ¿Les parece? ¿O ustedes quieren un tema específico que quieren que yo desarrolle ya? Voy a cerrar la computadora. Entonces hagamos un tema específico. O háganme preguntas y entre todos las vamos discutiendo y hagamos una interacción de 15 minutos, ¿les parece? ¿O quieren más tiempo? ¿Les parece así? ¿Tienen hambre? Ya tienen hambre. Ustedes están desde las 8. Ah, ok. Claro, de antes, entonces sí se hace más pesado. Perfecto, gracias por avisarme. Dígame. Bueno, a mí me gustó mucho el tema del tiempo blanco, ¿verdad? Del doble espacio, pero si me puede profundizar un poquito más. Sí, claro. Sí, bueno, pongamos un ejemplo. Vamos a crear un ejemplo inmediato. Un personaje desarrolla una acción que tiene que ver con su actitud. Entonces está discutiendo con su esposa. Supongamos que es un individuo que últimamente no cumple en su casa con situaciones propias con respecto a la alimentación y el pago de los colegios de los chiquitos. Entonces está ese conflicto. Se termina de presentar el conflicto, pero el escritor tiene la intención de poner un antecedente.
Entonces, ¿qué es lo que hace? Doble espacio, porque si pone el antecedente como punto y aparte, tendría que desarrollar en forma muy sutil y muy corta algo que tenga relación con lo anterior, porque es un encadenante. El punto seguido y el punto y aparte son encadenantes textuales de la misma idea. Entonces, ¿qué es lo que hace? Doble espacio y comienza a retrotraer escenas del por qué le ocurrió esa situación al padre de familia, y comienza a retrotraer situaciones propias. Voy a poner un ejemplo. De pronto Alberto lo llama el gerente y le dice: tenés que renunciar, no estás cumpliendo con tus labores de forma correcta porque te faltan más conocimiento académico y no sos diestro en el manejo de esa máquina. Habían traído una máquina china que no funcionaba de acuerdo a la expertise de los personajes, y comienzo yo a desarrollar cosas que estaban en un capítulo anterior, pero que tienen una relación indirecta con una actitud del personaje, pero que no le puedo entrar directamente como una consecuencia en el punto de aparte, o haberla seguido en el punto seguido, no, porque el punto seguido es del mismo párrafo, pero punto de aparte como complemento, porque entonces no tiene razón en la temporalidad. Entonces yo pongo el doble espacio y comienzo a retrotraer cosas de otros capítulos. Puedo manejar la misma idea en forma indirecta, o sea, de elementos que me van a servir para sacar conclusiones de lo que pasó anteriormente, o preparar consecuencias de esa actitud que van a ir en el capítulo que sigue. Mucho gusto. Ya. Okay. Bueno, agradecemos este espacio con don Felipe por todo este tiempo que nos ha dedicado, así que muchas gracias. Y de esta manera damos por finalizado con la celebración del Día Internacional del Libro del CONED. No sin antes recordarles que tenemos la venta de libros y que pueden intercambiar también sus libros con otras personas, y que doña María, la autora, les va a firmar los libritos a las personas que se ganaron el libro en la rifa. Así que muchas gracias por acompañarnos y que tengan una feliz tarde.